Harry William, un veterano de 75 años, estaba sentado tranquilamente en una pequeña mesa en la esquina de una cafetería concurrida. Vestía con sencillez, una chaqueta desgastada pero limpia, mientras sus manos descansaban sobre la taza de café que había pedido para pasar el tiempo. El ambiente a su alrededor era animado, con personas conversando como de costumbre y disfrutando del día en medio de sus rutinas. De vez en cuando, Harry lanzaba una mirada hacia la puerta, esperando pacientemente a su hijo, que estaba retrasado. Lo que Harry no sabía era que aquel día le depararía desafíos y humillaciones inesperadas. Acompaña esta emocionante historia ahora mismo. Si ya sigues nuestro canal y quieres ayudarnos a seguir trayendo más videos llenos de emoción, apóyanos dándole me gusta a este video. Vamos al relato. La puerta de la cafetería se abrió, y dos policías entraron, el oficial George y el oficial Gilbert. Ambos caminaban con pasos firmes, sus botas brillando bajo la luz del lugar. Escanearon el salón con la mirada en busca de una mesa libre, pero pronto sus ojos se posaron en Harry, que estaba sentado solo en la esquina. George se inclinó discretamente hacia Gilbert y le dijo algo en voz baja, con una sonrisa irónica en los labios. Ambos rieron juntos, como si encontraran algo gracioso en la figura de Harry, quien, a sus ojos, parecía completamente fuera de lugar en aquel ambiente. La cafetería estaba situada en un área frecuentada principalmente por personas de clase alta, y figuras como Harry rara vez aparecían por allí, especialmente ancianos como él. Esa diferencia llamó la atención de los policías, que decidieron investigar el motivo de su presencia. El oficial George tomó la delantera y se dirigió a Harry sin siquiera saludarlo. Sus palabras eran ásperas, exigiendo explicaciones de manera brusca e innecesaria. Harry levantó la mirada de su taza de café y respondió con calma, diciendo que estaba allí esperando a alguien. Su voz era firme, sin rastros de incomodidad, incluso bajo las miradas evaluadoras de los policías. Gilbert, con un tono sarcástico, interrumpió la conversación. «Es raro ver a un viejo pobre intentando mezclarse con nosotros», dijo, seguido de una risa burlona. Para él, aquello era una broma, pero Harry permaneció impasible, sin reaccionar a la provocación. Reafirmó con tranquilidad que simplemente estaba esperando a su hijo. Sin embargo, su serenidad parecía irritar aún más a los policías. George, claramente insatisfecho con la respuesta de Harry, lo miró con creciente irritación, como si esperara algo diferente o buscara un motivo para continuar con el enfrentamiento. George dio un paso al frente, acercándose aún más a Harry, y exigió de manera autoritaria que presentara su identificación. No era una petición, sino una orden cargada de desconfianza. Con calma, Harry obedeció. Metió la mano en su bolsillo y sacó su tarjeta de identificación de veterano, entregándosela al policía. Aquel documento tenía un significado profundo para él, simbolizando los años de servicio y los sacrificios hechos en nombre de su país. George tomó la tarjeta y, con una sonrisa despectiva, la giró antes de declarar en voz alta que probablemente era falsa. En un gesto indiferente, devolvió el documento a Harry, despreciando claramente el valor que representaba. Gilbert, riéndose, apoyó a su colega. «Difícil creer que alguien como él haya sido un veterano», comentó en tono irónico. En su época, personas así debían lavar platos o hacer trabajos manuales, no luchar por el país. Las palabras de Gilbert no solo eran irrespetuosas, sino un intento deliberado de menospreciar a Harry, reduciendo sus logros a un estereotipo injusto y ofensivo. Aún así, Harry permaneció firme, sin dejar que la provocación afectara su dignidad. George volvió a reír, asintiendo con la cabeza mientras miraba a Harry con desdén. Fue en ese momento cuando los otros clientes comenzaron a notar lo que estaba ocurriendo. Algunos miraban de reojo, curiosos, mientras que otros demostraban preocupación en silencio. Pero nadie se atrevió a intervenir. La conversación animada en la cafetería cesó, y el ambiente antes cálido y relajado se tornó tenso y opresivo. A pesar de la humillación que estaba enfrentando, Harry mantuvo su postura tranquila.
Ya había lidiado con situaciones peores a lo largo de su vida y no permitiría que esos jóvenes oficiales ofendieran su dignidad o quebraran su espíritu. Sin embargo, los policías no parecían dispuestos a terminar el enfrentamiento. George dio un paso más hacia adelante y declaró, con un tono amenazante, que si Harry no dejaba el restaurante de inmediato, sería retirado por la fuerza. Sus ojos mostraban que estaban listos para cumplir su amenaza. Harry intentó explicar nuevamente, con calma, que solo estaba esperando a su hijo, pero George lo interrumpió abruptamente, sin darle la oportunidad de terminar. El ambiente continuaba en silencio, con todas las miradas fijas en aquella escena de tensión creciente. Para George, Harry no era más que un intruso, alguien que, en su visión prejuiciosa, no pertenecía a ese lugar. La situación había llegado a un punto crítico. Los policías se pararon frente a Harry, esperando que se marchara en silencio o que les diera un motivo para expulsarlo por la fuerza. Sin embargo, Harry permaneció inmóvil, con las manos firmemente apoyadas en la mesa y la mirada tranquila. En el café, el silencio era casi absoluto, y todos observaban la escena con aprensión, esperando el desenlace. Harry sabía exactamente lo que estaba sucediendo. La humillación no tenía que ver con algo que él hubiera hecho, sino con su apariencia simple y humilde. Aún así, Harry sabía que una reacción impulsiva sería exactamente lo que los policías querían para justificar su comportamiento. En lugar de eso, optó por esperar, confiando en que la llegada de su hijo podría poner fin al incidente. Con cada segundo que pasaba, los policías parecían más irritados. Estaban acostumbrados a la obediencia inmediata e incuestionable, y la dignidad silenciosa de Harry los desconcertaba, algo que se reflejaba en sus rostros. George se inclinó sobre Harry una vez más y, con un tono aún más amenazante, le dijo que esa era su última oportunidad para marcharse por su cuenta. La tensión en la cafetería era insoportable, y las miradas de los espectadores oscilaban entre la indignación silenciosa y el miedo. Harry no respondió de inmediato. En cambio, llevó la taza a sus labios y tomó un sorbo de café, manteniendo su postura tranquila. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron simples y directas. Dijo a los policías que no estaba causando problemas, que solo era un hombre esperando a su hijo y que tenía tanto derecho a estar allí como cualquier otro cliente del restaurante. La respuesta calma y confiada sorprendió a George. Por un breve momento, el policía pareció confundido, como si no supiera cómo reaccionar ante la serenidad de Harry. Mientras tanto, los demás clientes permanecían en silencio, divididos entre el miedo y la indiferencia, incapaces de intervenir. Sin embargo, el clima tenso que dominaba el lugar era imposible de ignorar. Harry, por su parte, estaba plenamente consciente de que la situación estaba fuera de control. Aún así, sabía que no podía retroceder. Su vida había estado marcada por desafíos, prejuicios y agresiones, y ya había enfrentado muchas situaciones como esa. Pero esta vez era diferente. Creía que sus años de servicio al país deberían garantizarle al menos algo de respeto. Desafortunadamente, para esos jóvenes oficiales, su historia parecía no tener ningún valor. Con una calma inquebrantable, Harry permaneció sentado, manteniendo su dignidad intacta. Sabía que cualquier reacción podría ser usada en su contra. Mientras tanto, los policías seguían a su alrededor, esperando el menor indicio para actuar. El ambiente en la cafetería parecía congelado en el tiempo, mientras todos esperaban en suspenso el próximo movimiento. De repente, George, con un gesto brusco, empujó la silla al lado de Harry, haciéndola caer con un estruendo que resonó por toda la cafetería. El ruido hizo que todos los clientes se sobresaltaran, y las miradas se dirigieron inmediatamente hacia la escena. Harry, un veterano anciano, fue obligado a levantarse, pero mantuvo la calma que lo había acompañado desde el inicio. Sin previo aviso, George se acercó aún más y comenzó a registrarlo de manera agresiva. Mientras lo hacía, murmuró algo sobre la necesidad de asegurarse de que el anciano no estuviera ocultando nada. Pero su tono dejaba claro que no esperaba encontrar nada legítimo, solo buscaba humillarlo. Harry levantó ligeramente las manos,
no en señal de rendición, sino como un gesto de precaución. Sabía que, frente a oficiales armados y dispuestos a abusar de su autoridad, la calma era lo único que podía evitar que la situación escalara aún más. Ya había enfrentado circunstancias similares antes, donde el autocontrol había sido su mayor arma contra el peor desenlace posible. A pesar de todo, era imposible ignorar la rabia que hervía dentro de él. Harry no era solo un hombre común, era un soldado que había dedicado su vida al servicio de su país. Había enfrentado batallas reales, conocido el sacrificio y la pérdida de cerca, cosas que esos jóvenes policías difícilmente podrían imaginar. Y, sin embargo, allí estaba él, en su propia tierra, siendo tratado como un criminal, como si todo su pasado no tuviera valor. La indignidad de aquella situación era difícil de soportar, pero Harry resistía, sabiendo que su dignidad era algo que ni siquiera aquellos hombres podían arrebatarle. El oficial Gilbert tomó el sombrero de Harry que estaba sobre la mesa. Era un sombrero sencillo, desgastado por el tiempo, pero cargado de significado para él. Representaba los años de servicio y sacrificio. Gilbert lo examinó con desprecio y, sin aviso, lo lanzó al suelo, haciendo que algunos clientes se llevaran las manos a la boca en señal de asombro. A pesar de esta nueva humillación, Harry permaneció en silencio, determinado a no darles la satisfacción de verlo perder la compostura. Los demás clientes de la cafetería estaban atónitos. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, mientras otros simplemente miraban con expresión de incredulidad y desaprobación. Sin embargo, nadie tuvo el coraje de intervenir. George, claramente frustrado por la calma inquebrantable de Harry, lo agarró del brazo con fuerza y lo obligó a levantarse. El veterano hizo un esfuerzo para mantenerse firme, pero el dolor causado por el agarre brusco era evidente en su expresión. Aún así, no emitió ningún quejido. Los policías se rieron entre ellos, burlándose de su supuesta debilidad. «No eres tan fuerte como aparentas, viejo», dijo Gilbert con una sonrisa cruel mientras rompía la bengala de Harry sobre su rodilla. Los pedazos de madera cayeron al suelo con un golpe seco, y la indignación se extendió entre los clientes que presenciaban la escena. A pesar de todo, Harry se negó a ceder. Miró a los policías directamente a los ojos y, con voz firme, declaró: «Ustedes han ido demasiado lejos». La autoridad en sus palabras era innegable. Aunque su cuerpo mostraba signos de la edad, su espíritu seguía intacto. La cafetería quedó en completo silencio, y todos los presentes volvieron su atención hacia él. Harry continuó: «No tienen idea de los horrores que he enfrentado. No saben lo que significa luchar por este país, sacrificar todo lo que tienes para proteger a personas como ustedes. Y, aún así, aquí estoy, siendo tratado como si no valiera nada». George, ruborizado de ira, se inclinó hacia Harry, tratando de intimidarlo. «¿Cómo te atreves a hablarnos así?», gruñó. «Hoy aprenderás a respetar a la autoridad. Te llevaremos a la comisaría por desacato. Veremos si alguien se preocupa por un viejo inútil como tú». Sin esperar respuesta, George sacó unas esposas de su cinturón y las colocó bruscamente en las muñecas de Harry. Las apretó con fuerza innecesaria, causando un evidente dolor. Aún así, Harry no mostró debilidad. Su expresión seguía siendo de calma y determinación. En ese momento, uno de los clientes, que hasta entonces había permanecido callado, se levantó y trató de intervenir. «Esto es inaceptable», dijo con voz firme, dirigiéndose a los policías. «No tienen derecho a tratarlo así. Es un veterano, por el amor de Dios». Otros clientes comenzaron a murmurar en apoyo, y algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar la escena. La presión de los testigos comenzó a aumentar, pero George y Gilbert no cedieron. Estaban demasiado comprometidos con su arrogancia y no querían perder el control de la situación. Cuando estaban a punto de arrastrar a Harry fuera del restaurante, algo cambió. Harry, con su voz tranquila pero firme, les habló una vez más. «Pueden humillarme, pueden tratar de quebrarme, pero nunca podrán borrar lo que he hecho por este país. Mientras usen ese uniforme,
Recuerden que fue ganado con el sacrificio de hombres como yo. Y eso, señores, es algo que nunca podrán quitarme. Las palabras de Harry resonaron en toda la cafetería, silenciando incluso los murmullos más distantes. Todos los presentes sintieron el peso de su declaración. George, visiblemente molesto, se giró para tomar un pequeño objeto que había quedado sobre la mesa, una tarjeta que había pasado desapercibida hasta entonces. Al examinarla, su expresión cambió instantáneamente. La tarjeta llevaba el nombre del comisario Robert William, el jefe directo de George y Gilbert. Por un momento, George quedó paralizado, procesando la gravedad de la situación. Gilbert, al notar el cambio de su colega, preguntó con tono sarcástico: «¿Qué pasa, George? ¿Por qué estás tan pálido?». Sin responder, George le entregó la tarjeta a Gilbert, quien al leerla también quedó petrificado. La realización de lo que habían hecho comenzó a manifestarse en sus rostros, llenándolos de una mezcla de pánico y vergüenza. Habían humillado al padre de su jefe, un hombre que, además, era un veterano condecorado. El silencio en la cafetería era ensordecedor. Todos los clientes observaban expectantes, conscientes de que el desenlace estaba cerca. George soltó inmediatamente el brazo de Harry y comenzó a balbucear disculpas, su voz temblorosa y desprovista de la arrogancia que había mostrado momentos antes. «Lo siento mucho, señor», dijo George, tartamudeando. «No sabíamos quién era usted». Harry, sin embargo, no dijo nada. Mantuvo su mirada firme y digna, como un hombre que no necesitaba palabras para transmitir su mensaje. El ambiente en la cafetería estaba cargado de tensión, y todos esperaban lo que sucedería a continuación. De repente, la puerta del café se abrió, y un hombre alto y de porte imponente entró. Era el comisario Robert William. Su presencia dominó inmediatamente la sala, y los murmullos cesaron al instante. El comisario evaluó rápidamente la escena. Su padre sentado en la mesa, con las esposas aún en sus muñecas, los policías parados a un lado, pálidos y temblorosos. El comisario Robert William avanzó con pasos firmes hacia la mesa donde estaba sentado su padre. Su rostro mostraba una mezcla de indignación, dolor y una calma controlada que hacía que su autoridad fuera aún más evidente. Cada persona en la cafetería lo observaba en silencio, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a una situación crítica. Robert se detuvo frente a Harry y, por un momento, sus ojos se suavizaron. Ver a su padre en esa condición, con las esposas apretadas en sus muñecas y una expresión de dignidad inquebrantable, le rompió el corazón. Sin desviar la mirada de Harry, habló con voz grave y autoritaria. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?». Los oficiales George y Gilbert se tensaron al escuchar la voz del comisario. Su postura rígida y la expresión de pánico en sus rostros evidenciaban que eran plenamente conscientes de la gravedad de sus acciones. Robert dirigió su mirada hacia ellos, y su expresión cambió a una de desaprobación total. «Oficial George, oficial Gilbert», dijo con tono firme pero controlado, «¿qué creen que estaban haciendo?». George intentó responder, pero sus palabras se atascaban. Su rostro estaba pálido, y el sudor comenzaba a escurrir por su frente. «Señor, no sabíamos que él era su padre», logró balbucear George. Robert levantó una mano, deteniéndolo de inmediato. Su tono seguía siendo bajo, pero cada palabra llevaba un peso aplastante. «Eso no importa. Su identidad no es relevante. Lo que importa es cómo trataron a un ciudadano, a un veterano, a alguien que merece respeto y dignidad. Ustedes han deshonrado el uniforme que llevan puesto». Gilbert, quien hasta hacía poco mostraba una actitud arrogante, ahora permanecía en completo silencio, con la cabeza baja, incapaz de mirar al comisario a los ojos. Los murmullos en la cafetería comenzaron a aumentar. Los clientes, que antes se habían mantenido en silencio, ahora observaban con una mezcla de alivio y expectativa. Robert dio un paso hacia adelante, acortando aún más la distancia entre él y los oficiales. Su mirada, intensa y penetrante, los atravesó como un rayo. «Quiero que salgan de aquí ahora mismo. Y esperen mi llamada.
Tendremos una conversación muy seria sobre su comportamiento y su futuro en esta institución. George y Gilbert intercambiaron miradas rápidas, conscientes de que sus carreras probablemente habían llegado a un final desastroso. Sin decir una palabra, se giraron y salieron de la cafetería bajo las miradas de reproche de los presentes. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Robert se volvió hacia su padre. Su expresión severa se suavizó, y una mezcla de culpa y tristeza se reflejó en sus ojos. «Papá», dijo, inclinándose ligeramente para liberar las esposas de sus muñecas, «lo siento mucho. Lo siento por lo que te hicieron pasar. Esto es imperdonable». Harry lo miró con una sonrisa tranquila. A pesar de todo lo que había pasado, su dignidad permanecía intacta. «No necesitas disculparte, hijo», respondió Harry con una voz serena pero cargada de significado. «Lo que importa es que hiciste lo correcto. Mostraste justicia y lideraste con integridad. Eso es lo que hace un verdadero líder». Robert, visiblemente emocionado por las palabras de su padre, asintió con la cabeza. Había un orgullo silencioso en los ojos de Harry, un reconocimiento de que, a pesar de las dificultades, su hijo había demostrado el carácter que siempre había esperado de él. Los clientes de la cafetería comenzaron a aplaudir lentamente, primero de manera tímida, pero pronto el sonido llenó el lugar. Era un reconocimiento tanto a la dignidad de Harry como a la intervención del comisario Robert. Mientras salían juntos de la cafetería, padre e hijo caminaron lado a lado, dejando atrás una escena que, aunque humillante, se había convertido en un poderoso recordatorio de la importancia de la dignidad, el respeto y la justicia.